Gusto saludarla. Bueno, es una nota que debíamos ya hace bastante tiempo, que hemos venido por ahí por una cosa u otra postergando, pero es un tema de interés hacia la comunidad a través de su profesión. La pregunta es, en estos tiempos, ¿cuál es la principal consulta que se realiza a una psicopedagoga? Bueno, como principal consulta tenés el tema relacionado con las dificultades de aprendizaje, ¿no? Es lo que más, y sobre todo en los inicios de la escolaridad, perdón. El nivel inicial, un primer grado, un segundo grado, es, digamos, el momento donde más surgen consultas y suele ser uno de los motivos la dificultad para leer y aprender a leer y escribir, por ahí para operar en la parte de la matemática, en el área del razonamiento, o sea, suelen ser así como las dificultades por las que más se consultan, ¿no? Pero bueno, después tenemos otras áreas porque en realidad dentro de lo que es la psicopedagogía no es solamente lo que tiene que ver con las dificultades, sino con el aprendizaje en general. Entonces, si hablamos del aprendizaje, hablamos de todas las etapas de la vida, o sea que uno puede acudir a una psicopedagoga desde los primeros días de vida hasta que terminamos nuestro ciclo de vida, ¿no? O sea, hasta incluso los mayores, ¿sí? Los adultos mayores, porque bueno, en esas etapas, por ejemplo, muchos lo que necesitan es, por ejemplo, todo lo que es la evaluación neurocognitiva, lo que tiene que ver con la estimulación del área de la atención y la memoria. Entonces vos tenés edades, por ejemplo, de adultos mayores o digamos, que por ahí pueden generar algún problema como las cuestiones de Alzheimer, las demencias seniles, o sea, todo lo que tiene que ver con esto, que a veces se trabaja todo lo que tiene que ver con la estimulación neurocognitiva, pero tenés, por ejemplo, en un adolescente o en los jóvenes, lo relacionado a la orientación vocacional, a técnicas de estudio. Hoy en día se da mucho esto de que por ahí los chicos tienen muchas dificultades para estudiar, entonces se trabaja todo lo que son las técnicas de estudio y sobre todo en el ingreso a la facultad o a una institución de nivel superior, ¿no? Entonces es como que va variando de acuerdo a la altura del año también la temática por la cual se acercan al profesional, ¿no? ¿Cuándo papá o mamá tienen que abrir el ojo y acercarlo al profesional? ¿En qué circunstancias por ahí se observan este tipo de inconvenientes? Y esto es como en todo lo relacionado, sobre todo con salud o con educación, cuando hay algo que me llama la atención, cuando hay algo que nos entra a preocupar, cuando notamos que hay cosas que los chicos no están logrando o que no los ven bien anímicamente, o sea, porque ahí hay que entrar a ver y hay que consultar. A veces es para el campo de la psicopedagogía, por ahí puede ser para un psicólogo, pero siempre hay que estar como muy atentos a los chicos y más hoy en día, ¿sí? Digo hoy en día porque ahora no tenemos solamente el mundo de la vida real, sino que tenemos un mundo paralelo que es lo virtual y que muchas veces genera otro tipo de problemáticas y de la cual a veces estamos ajenos los adultos. Entonces, sobre todo en los adolescentes o en las edades ya, digamos, de la infancia, pero a partir de los 8 o 9 años, a partir de que empiezan a usar el celular, empiezan a entrar en las redes, hay que estar muy atentos también porque pueden surgir otras problemáticas que afectan, ¿sí? El tema del celular, lo menos posible. Y lo del celular, en esto es todo un tema, o sea, en todo lo que es la primera infancia, lo mejor es que no se use. Siempre se dice que no lo use, que no tengan acceso. Sabemos que por ahí a veces uno cae en esto de que se los termina dando por ahí cuando están esperando algo para entretenerlos un ratito, pero hay que tratar de que ese no sea digamos, justamente que no sea un motivo de distracción porque después me empiezan a generarlo cada vez que están aburridos. Entonces es difícil, yo sé que es difícil, pero en edades tempranas es mejor que el celular no esté, como todo lo que tiene que ver con las pantallas, porque a ver, decimos el celular no y lo sentamos adelante de una tablet o de una computadora o el televisor. Lo mejor para un chico es el juego, y el juego libre o el juego por ahí con el otro, donde interactuamos. Cuando son chiquitos hay que tirarse al suelo y jugar con ellos y seguirles el juego y representar diferentes situaciones que tienen que ver con la vida, o sea, y jugar para que ellos también puedan interactuar a través del juego, ¿no?
A través del juego el niño aprende, entonces es muy importante que jueguen solos y que jueguen con nosotros y que jueguen con otros, con sus pares. Claro, a ver, el ser humano de por sí necesita sociabilizarse con otro, no con una tablet o un celular. Y siempre es mejor, sí. Con esto no queremos decir que tampoco, digamos, no lo usen. Después cuando son un poquito más grandes, con fines y medido, el uso medido y con fines y controlado por un adulto, porque justamente tienen acceso a páginas por ahí que no son las ideales. Pero también es cierto que el celular te abre otras puertas para el aprendizaje, o sea, nos permite hoy en día, nosotros podemos a través de video, podemos experimentar, no sé, entrar a un museo, podemos entrar a juegos de... Yo a veces, incluso en algunas situaciones hay juegos de atención y memoria que ayudan a trabajar estas cuestiones, pero no son lo que los chicos eligen por sí solos o habitualmente, entonces hay que como guiar un poco eso. Y tampoco muchas horas, o sea, tiene que ser medido el uso del celular. Y bueno, y como recurso tecnológico, por ejemplo, para buscar información, para aprender más, para tener acceso a lugares que, digamos, no tenemos, sí. Eso sí es importante y se usa mucho en la escuela y hoy en día está incorporado, pero tiene que estar incorporado así, digamos, con este fin, y no que estén horas con un juego virtual que por ahí corren otros riesgos, ¿no? Entonces hay que ver bien y sobre todo controlar a qué páginas acceden, qué es lo que están haciendo y el tiempo que están, porque pasan muchas horas a veces con el celular. Bien, dejamos a los chiquitos y nos vamos un poquitito a los más grandes. Cuando hablamos de los más grandes me refiero a los chicos que terminan el secundario y bueno, necesitan una orientación. ¿Hay consultas sobre este tema, Silvia? Sí, Priciano, es campo del psicopedagogo y a veces del psicólogo, o de los dos, porque justamente la orientación vocacional es un proceso que muchas veces necesita la guía de un adulto y sobre todo por ahí especializado en estas áreas. Déjame agregar algo, por ahí cuando son chiquitos los ve con una llave y se mira, va a ser mecánico. Sí. Y hay muchos juegos de la infancia, es más, es una de las preguntas que se hace, a qué jugabas cuando eras chico, porque hay muchos juegos de la infancia que van definiendo o van orientando. Después se da que sí o que no, pero cuando es un juego significativo y que se repite durante mucho tiempo, hay muchos chicos que terminan después de grande canalizando por ahí su vocación, ¿no? Entonces suele dar cierta pista, pero no es esa solamente la única a seguir. La orientación vocacional, como decía, es un proceso complejo, digamos, pero tampoco es algo de otro mundo. Complejo digo porque hay que tener en cuenta muchas cosas y no hay que tomarlo así rápido ni como algo, hay que darse el tiempo. Yo siempre les digo a los chicos, el momento para darse el tiempo a la duda es en el último año o en el año anterior, en realidad, sería lo mejor, 2 años antes de terminar el secundario. 2 años hay que comenzar. Y hay que empezar a buscar y hay que empezar a analizar cuáles son los intereses que ellos tienen, qué cosas les gustan, las preferencias. Y no solamente eso, sino también las habilidades, las capacidades, o sea, en qué soy bueno. Porque por ahí uno puede gustarle un área del conocimiento o algo a desarrollar, pero no tiene las habilidades o no tiene la personalidad para enfrentarlo, ¿sí? Porque por ahí también hay que fijarse en estas cuestiones. O cuál es también el proyecto de vida o de futuro que ellos esperan. Yo a veces les digo, por ejemplo, a ver, un chico que le gusta el tema del turismo, bueno, o una azafata, esas profesiones, bueno, y a su vez también proyectan, bueno, esto de una familia, tener hijos, bueno, en eso hay que tener bien claro también. No quiere decir que no se pueda, se puede, pero hay que tener bien claro cómo compatibilizar todo eso y hay que ver si para todo eso se va, por ejemplo, para ser azafata, piloto de avión, primero tenés que probar si volar y vivir viajando es una forma de vida para vos y si tiene que ver con tus intereses y con lo que proyectás también, ¿sí? Y bueno, así como esto, está el tema de la medicina, por ejemplo, también, o sea, uno puede gustarle un montón todo lo que tiene que ver con la salud, pero hay que ver si cuento con las habilidades después para el estudio y la formación de lo que es una carrera como la medicina. Y así tenés la docencia les puede gustar, pero también hay que ver, bueno, esto me gusta trabajar con los chicos, tengo paciencia, hay un montón de cosas que hay que analizar también, no solamente los intereses y preferencias, ¿sí?
hay que analizar también esto que decíamos, la personalidad, las habilidades, las capacidades, las características que tengo para poder desempeñarme en eso que me gusta. ¿Vienen con una idea, Silvia, cuando vienen y dicen, me quiero reforzar en esto, o cambian de idea apenas empiezan a tomar conocimiento de cómo se hace? Y bueno, hay... O sea, a través del tratamiento de ustedes. Sí, o de exacto. la consulta de ustedes. Mira, tenés chicos que ya vienen con una idea y la vienen como a reafirmar en realidad, porque es lo ideal, que por más que tengan una idea la reafirmen, y que yo siempre digo, es bueno esto de trabajar sobre esa idea, porque a veces es una idea que no fue, digamos, reflexionada profundamente y merece ese trabajo. Después tenés chicos que no tienen idea y te dicen, no sé, no tengo ni idea qué estudiar, no sé qué me gusta, o sea, que no tienen, pasa. Y tenés chicos que vienen con una idea y la cambian en el proceso, ¿sí? Porque, como te decía, el proceso implica conocer los intereses, las preferencias, conocer las habilidades, las características personales, pero también está lo otro que es el campo profesional o el campo laboral, que también, qué es lo que te brinda para ese tipo de carreras. Entonces ahí hay que entrar a averiguar todo eso, y hay que averiguar las posibilidades de estudio, o sea, en qué facultades, en qué universidades, si puedo viajar hasta esos lugares, porque hay carreras que por ahí no se pueden estudiar acá cerca, si tengo los medios económicos para hacerlo, o qué puedo hacer para lograrlo, porque a veces no tengo los medios, pero por ahí a veces hay chicos que proyectan a largo plazo, se van, consiguen un trabajo y después estudian lo que realmente querían. Es como que hay muchas cosas a tener en cuenta, por eso decía esto de que es un proceso y que no es un solo test, o sea, no hay que llevarse, a veces los chicos buscan por internet, googlean, bajan un test, lo completan y decidan la carrera. Y eso no es la orientación vocacional. La orientación vocacional implica todo este análisis que mencionábamos anteriormente. O sea que tienen que arrancar más o menos 2 años antes, más o menos, como para tener definido bien, ¿no? Es lo mejor, por lo menos a investigar, a buscar esto, qué es lo que nos gusta. Y bueno, por ejemplo, los que están terminando en este momento, por eso está buena la nota a esta altura del año, lo bueno es que ya vayan definiendo y que se acerquen a los lugares. Por ejemplo, a ver, me gusta algo relacionado a la ingeniería, bueno, me voy a Paraná, a la Universidad Tecnológica, empiezo a averiguar, o me gusta algo relacionado, no sé, con la parte de la docencia, bueno, me voy a la UADER, averiguo por los profesorados, o sea, tratar de buscar posibilidades dentro de lo que nos gusta y ir acercándonos al mundo del nivel superior, porque también es un cambio importante el que se da entre el secundario y el nivel superior. Claro, y ahora existen todas esas posibilidades, porque antes se terminaba el 5º año, ni conocías ni sabías dónde quedaba la facultad. Ahora, bueno, se vienen llevando cursos, orientaciones por carreras, o sea, podés llegar a tener un amplio conocimiento ya antes de decidir lo que vas a hacer, ¿no? Eso también, Prisciano, o sea, primero ha cambiado muchísimo todo lo que tiene que ver con las carreras. No solamente hay carreras de tipo, digamos, tradicionales que se le llaman, no sé, contador, médico, abogado, esas serían las que se mencionan, que son las carreras largas, sino que hoy en día los chicos se inclinan más por carreras más cortas, por cursos, por capacitaciones, por otras áreas que también te brindan una salida laboral y también interesante, y que hay mucho en la zona incluso, ¿sí? Y está bueno que también la conozcan, porque muchas veces está ahí su salida y su futuro laboral, ¿sí? No todos están preparados para encarar una carrera larga, por ejemplo, y menos hoy en día donde va todo tan rápido, ¿no? Entonces por ahí está bueno que vayan descubriendo qué otras opciones hay, y hay un abanico de posibilidades impresionante. Entonces, por un lado eso es positivo porque tienen mucho para elegir y lo tienen cerca, pero a la vez eso genera más inseguridad, más dudas, porque hay mucho dentro de dónde poder elegir. En ese abanico se les complica un poco la cosa. La pregunta es, ¿eligen tecnicaturas, profesorados, profesiones? ¿Por qué vienen? Y bueno, ahora está muy variado. Como te decía, hay chicos que eligen hacer cursos cortos y ir perfeccionándose en un campo laboral y largarse con algún emprendimiento. Hay otros que hacen tecnicaturas o carreras más bien cortas y porque prefieren algo más seguro y después desempeñarse en relación de dependencia.
Y hay otros que prefieren buscar profesiones, digamos, que les den más autonomía, más un trabajo, digamos, más de tipo que lo puedan llevar adelante, digamos, de manera personal. Hay muchos chicos que también proyectan esto de viajar, de irse, eso se está viendo más ahora que antes, porque bueno, justamente hay más acceso a la información, entonces uno tiene más posibilidades también de viajar, y no sé si desde lo económico, pero sí digo en cuanto a que bueno, se van conectando, van viendo, van averiguando, y eso abre otras puertas, ¿no? Lamentablemente se fugan mucho los profesionales de nuestro país hacia otros lugares, ¿no? Sí, pasa, y más en épocas por ahí donde se pone más difícil. Sí. Silvia, la pregunta es, dejamos quien viene a consultar y hablamos de la profesional, en el caso tuyo. Alguien que elige, por ejemplo, bueno, se decide en estas charlas la carrera de medicina. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo? O sea, en la intimidad de tu profesión, o sea, a ver, a grandes rasgos, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, yo voy a estudiar medicina. ¿Cuál es el trabajo del profesional? Bueno, más allá, por supuesto, sí, de la orientación que brinda todo, pero ¿cómo serían, por ejemplo, a ver, una charla con... Sí, por ahí hay chicos que están en primer año de la facultad y vienen justamente porque necesitan desarrollar técnicas de estudio. Se dan cuenta que empiezan la facultad o un nivel superior, no precisa ser en la facultad, puede ser un instituto como el de acá, sí, y se dan cuenta que les cuesta estudiar, que no saben cómo, que claro, le dan mucho más material, les dan bibliografía, textos, y claro, y entonces se ven que, claro, para el secundario a veces alcanza con los ratitos que ellos se dedicaban, y a la facultad hay que sentarse, y a veces el material es bastante importante para abordarlo, entonces hay que sí o sí recurrir a técnicas de estudio que nos ayuden a poder justamente abordar todo eso. Y bueno, entonces se trabaja sobre eso, o sea, los chicos generalmente yo los hago venir porque por ahí uno puede trabajar la técnica, pero si no la pueden aplicar después tampoco sirve. Entonces he tenido pacientes con los que nos sentamos con el material, se traen su compu, abrimos el texto de lo que tienen que estudiar y empezamos a hacer cuadros comparativos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, y se va viendo, porque no todos los campos se estudian de la misma manera, entonces, campos del saber, digamos, entonces uno va viendo para cada carrera y para cada materia incluso, qué conviene, cómo abordarlo, y también de acuerdo a las características de ese chico. No todos tienen el mismo nivel atencional, no todos aguantan ese tiempo, hay chicos que están capaz que un montón de horas sentados estudiando y otros que no, la mayoría no, la mayoría necesita... Entonces hay que conocerse también, conocer los propios ritmos de aprendizaje, los ritmos de estudio, y ir adaptando todo eso a las características personales. ¿Cómo ha costado en estos últimos tiempos la interpretación de textos, Silvia, ¿no? O sea, o de leer, a ver, nosotros decían cuando éramos chicos de leer como loro, ¿no? Y no interpretar, ¿cómo cuesta esto, no? Sí, sí, sí. Gran porcentaje. Siempre costó, pero de diferentes maneras. Hoy en día pasa mucho... esto que decíamos, el tema de las pantallas, el celular, la información es todo ya, es todo rápido, entonces el chico no tiene el nivel atencional y no sostiene para leer un texto largo, entonces cuesta, pero tiene que ver con el mismo ritmo de vida que uno tiene y las nuevas experiencias que tenemos, ¿sí? En cuanto al aprender, entonces es como que todo es más rápido, todo es más corto, todo es más... Y eso hace que los chicos no lleguen por ahí y cada vez leen menos, o sea, no solamente por el tipo de material que usamos, sino que los chicos cada vez leen menos, eligen otras cosas para hacer y entonces cuesta muchísimo después esto de interpretación de textos y sobre todo cuando los textos son largos o son complejos, ¿sí? Que tienen más vocabulario técnico. Se ve que hoy en día los chicos también tienen menos, no todos, porque hay chicos que siguen leyendo, que siguen teniendo hábitos de estudio considerados importantes, digamos, pero en la mayoría se ve menos, digamos, porque justamente pasa esto, que cada vez se recurre menos al texto y bueno, y se utilizan otras técnicas que no está mal, pero que a veces tenemos que tratar de ir equilibrando para que ellos puedan también después abordar un texto más largo, más complejo,
O te decía lo que a veces pasa también, que no tienen el vocabulario amplio que permite comprender lo que están leyendo, ¿viste? Entonces eso también, y eso te lo da el hablar con personas, el leer, el conectarte con otros, entonces también hay que trabajarlo. Para finalizar, bueno, sabemos de que, a ver, hay situaciones difíciles, ¿no?, en estos tiempos, del poder lograr estudiar. Vienen con el problema también de no sé si voy a poder, me gustaría esto, pero no sé si papá o mamá me lo pueden brindar, ¿no? Sí, te pasa que por ahí está la situación económica que a veces no les permite, o el tema de los traslados, el viaje, las frecuencias de horarios tampoco de colectivos nos ayuda mucho para que los chicos viajen. Entonces hay como varias cuestiones que se juegan ahí, entonces bueno, ahí es tratar de ayudarles a encontrar alternativas que tengan que ver con la vocación de ellos. Y si no, puentes, como le digo yo, bueno, empezar por algo que después más adelante te permita lograr esto que vos soñabas o que vos buscabas o anhelabas, ¿no? Y lo otro, Prisciano, que pasa a veces es también que hay chicos que les cuesta encontrar lo que quieren y lo que les gusta, pero no tiene que ver con la orientación vocacional, sino que tiene que ver con cuestiones más personales, con inseguridades propias. Y ahí es donde, te decía hoy, está el campo del psicólogo también, entonces muchas veces se trabaja o con un psicólogo o hay chicos que van, porque los psicólogos también es área, digamos, de abordaje de ellos, el tema de una orientación vocacional, sobre todo desde estas cuestiones, ¿no? Para cerrar, ¿cómo serían las sesiones, por ejemplo, para quienes, bueno, deciden, a ver, venir y consultar? ¿Es una vez al mes, durante 2 años? ¿Cómo es? Y suele ser, para todos generalmente es una vez por semana, así a grandes rasgos, después se va adecuando a cada tratamiento. Para una orientación vocacional, por ejemplo, para trabajar todas estas cosas que yo te decía, como no es un test, son varias pruebas y varias entrevistas que uno va usando, te suele llevar de 5 a 7 sesiones, o sea, una vez por semana, o sea, en 1 mes y medio o 2, un chico tiene un proceso así como general, ¿no? Si surgen otras cuestiones más personales, otras cosas para ver o otras dudas, por ahí se puede extender más, o por ahí hay chicos que lo resuelven más rápido, cuando ya vienen como orientados y vienen con esto que yo te decía para reafirmar, y es lo que ellos pensaban, capaz que más rápido lo deciden, ¿viste? Es un proceso, como también yo siempre les digo, un proceso absolutamente personal, donde uno se tiene que despojar de un montón de mitos, de un montón de prejuicios que hay en relación a veces a las carreras o a ellos mismos, y tienen que tratar de encontrar eso que va a definir el futuro y lo que ellos tanto buscan, lo tienen que encontrar, pero dentro de lo más interior, digamos, y de lo más solo posible, porque es un proceso personal, entonces, y eso marca el tiempo y la cantidad de sesiones también. Para cerrar, la última ya, Sí. Vienen y le dicen, Silvia, ¿fue acertado lo que decidí? Y a veces sí, a veces no, o a veces te enterás por un familiar, te dice está recontento. Sí te pasa, por ejemplo, me ha pasado con chicos que les costaba estudiar y que vienen y me mandan, por ejemplo, el mensaje, aprobé. Esas cosas son, o sea, realmente te satisfacen un montón. Aprobé, Silvia, o le comenté a una compañera y me empezó a decir a dónde fuiste para ver qué ayuda, o que empiezan a estudiar juntas y comparten, digamos, esas técnicas, ha pasado, como te pasan en los chicos más chiquitos que viene un papá y te dice, mirá lo que logró, o te traen un ejercicio o algo que hicieron bien y en la notita de una seño que le pone qué buenos tus avances, o sea, todas esas cosas son las mayores satisfacciones que te llevas, digamos, dentro de lo que es esta profesión. Silvia, ha sido muy amable y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Prisciano, porque esto también, el difundir el campo de las diferentes profesiones hace a la prevención, y en esto el rol de los medios de comunicación es muy importante. O sea, un papá que escucha lo que hablamos seguramente por ahí dice, ah, mira, algo para tener en cuenta, y bueno, y acuden, y el acudir a tiempo hace que por ahí muchas veces se pueda prevenir cuestiones que a largo plazo pueden generar algún otro problema mayor. A tiempo, buenas decisiones, ¿no? Exacto, gracias. Sí, ha sido muy amable. Gracias.